Hola y bienvenidos a tu programa a través de la Biblia. Quiero felicitar a todos ustedes que han estado siguiendo la lectura semanal, que son un promedio de 4 a 5 capítulos cada semana, con el fin de leer todo el Nuevo Testamento. En la primera lección yo les di varios tips, varias sugerencias de cómo sacarle al máximo de su lectura. Estas lecciones están simplemente diseñadas para estimularte a indagar más y para que al ir leyendo tengas un contexto más claro y puedas sustraer un poco más de la lectura. Pero nada sustituye a que tú estés leyendo la palabra de Dios cada semana. Así que yo te animo a que sigas leyendo. Esta semana nos toca leer los capítulos del 3 al 5 de Santiago y los capítulos 1 al 2 de Primera de Pedro. Quiero terminar lo de Santiago porque nos habíamos quedado después del capítulo 2. Voy a retomar desde ahí donde me quedé la lección pasada. Dijimos que en el capítulo 2 Santiago está abordando de los versículos 14 al 26 lo que es la verdadera fe. Y las personas decían, ¿será posible para una persona tener una fe teórica que no se manifiesta en obras? Y la respuesta es no. Las obras son una manifestación de que hay una fe interna. En otras palabras, no estamos haciendo esas cosas para obtener algo, no son meritorias, sino que las cosas que hacemos son una expresión del agradecimiento de lo que Dios nos ha dado. Simplemente con ese gozo y agradecimiento hacemos esas obras. Quiero que recuerden, una vez en lecciones pasadas mencioné la diferencia de la mentalidad de un griego versus la mentalidad judía. Un griego dice, dime qué piensa la persona para conocerla, qué es lo que dijo. Mientras que el judío dice, dime qué es lo que hace. Yo no sé si recuerdan ustedes en Mateo capítulo 13, cuando Juan le envía mensajeros, estando Juan en la cárcel, le envía mensajeros a Jesús y le dice, ¿eres tú el Mesías que estamos esperando o estamos esperando a otro? ¿Qué le dice Jesús? Miren, aquí díganle a Juan estas cosas que hice, o un gráfico. No, dice, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos pueden caminar, etcétera. Obras, acciones, este poder se está manifestando, está obrando, son acciones. Entonces, habla de la verdadera fe. Estamos hablando de temas y son 11 temas. El tema número 6 está en el capítulo 3, versos del 1 al 12. Y el tema yo lo llamo, o aborda el tema de pretender ser maestros. Y lo primero que dice Santiago es que sean lentos, no traten de hacerse todos maestros, sabiendo que van a recibir un juicio más estricto o mayor condenación, dice la Reina Valera 60. Básicamente, en estas comunidades judías que estaban dispersas a través del Mediterráneo, que ahora siguen a Cristo, había quizás si tu abuelo fue fariseo, si tú fuiste judío y creciste conociendo la Torah, muchos querían enseñar o ser líderes y estar a cargo de los grupos, pero les dice que tengan mucho cuidado con cómo hablar. Que no es una cosa fácil simplemente abrir la boca y estar enseñando. Tenemos que tener mucho cuidado porque la lengua es un pequeño miembro, pero puede hacer muchos daños, así como un pequeño fuego, así como un pequeño timón y mueve todo un barco, así como le ponemos freno a los caballos y se van para donde nosotros queremos, etc. Es pequeña la lengua, pero tiene mucho poder, así que seamos muy juiciosos en cuanto a cómo usamos las palabras. Y debemos ser lentos para pensar que podemos hablar por Dios simplemente. De hecho, en el verso 8 él dice que ningún hombre puede domar la lengua. Ninguno. Y luego en los últimos versículos de esta sección habla de lo que yo le llamo el problema del sábado en la noche o domingo en la mañana. Podemos estar bien enojados con alguien y le gritamos y decimos cosas malas y luego de repente llegamos a la congregación con otros hermanos, hola, y decimos puras palabras bonitas. y dice Santiago, sean consistentes. Vaya, una vid no puede dar higos, una higuera no puede dar aceitunas, una vid no puede dar higos, etc. No puede salir maldición y bendición. Sean consistentes, que salga solamente cosas buenas de sus palabras. El tema número 7 es el capítulo 3, versículos del 13 al 18, lo que yo llamaría la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría sería el tema. ¿Cómo identificarla? Los judíos eran buenos para sentarse. La forma de hablar de un judío sobre un tema es que empezar a argumentar, empezar a disputar sobre eso. Y muchas veces el que ganaba o el que peleaba más fuerte era el que ganaba. Y está diciendo Santiago que la verdadera sabiduría no la podemos identificar
porque viene de lo alto y produce paz, es pura, es paciente. En cambio, si en sus corazones hay celos amargos y contención, lo único que va a producir, lo único que va a producir son cosas malas. De hecho, eso tiene su origen en el diablo, eso es diabólico. Sin embargo, la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, es primeramente pura, dice el verso 17, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y esta se siembra en paz para con aquellos que hacen la paz. El octavo tema, que está del capítulo 4 hasta el versículos del 1 al 17, yo le llamaría las peleas egoístas, peleas egoístas. Empieza diciendo, ¿de dónde vienen los pleitos, los conflictos? Eso viene porque nosotros estamos mal por dentro, estamos deseando obtener lo que alguien más tiene, queriendo, luchando y peleamos y hacemos estragos por alcanzar cosas, pero no las tenemos. Para empezar, no le hemos pedido a Dios, que es el dueño de todas las cosas. Y luego cuando pedimos, no pedimos correctamente, pedimos para algo egoísta, para nosotros mismos solamente. Algo pedimos mal. Lo que Él pide que hagan en esa sección es que se humillen delante de Dios, que sean humildes, que se humillen delante de Dios, porque Dios, dice el verso 6, Dios resiste a los soberbios y Él da gracia a los humildes. Esa debe ser nuestra actitud delante de Dios. En vez de estar peleándonos, debemos buscar el sumo bien de los demás. Debemos someternos a Dios, debemos resistir al diablo que nos quiere tentar por hacer esas cosas y Él va a huir de nosotros. De hecho, al final dice, no se deben juzgar los unos a los otros y estar peleando de esta manera. Y también pongan a Dios primero en todo lo que van a hacer. El tema número 9, el noveno, es el capítulo 5, los primeros versículos del 1 al 6, donde habla de lo que yo llamaría la administración de personas y la administración de riquezas. En estos grupos de comunidades judías, muchos de ellos habían puesto, bueno, el dinero para mi retiro los tengo en el templo, etcétera. Y ustedes recuerdan cuando la iglesia empezó, había distribución, pero si se acaban fondos, ¿cómo seguimos haciendo todo esto? Muchas veces estas personas que tenían en sus reuniones gente muy rica que llegaba y los favorecían, ¿se acuerdan que ya hablamos de eso a ellos? Hay gente que llega a las congregaciones con malas intenciones, hermanos. Hay gente que puede llegar a una congregación con el fin de explotar a la gente. Hay mucha explotación. Hay gente que llega a iglesias para ver dónde consigo nuevos clientes para vender, cosas que vender o como un mercado, o hay gente que llega porque quiere conseguir buenos trabajadores, etc. Dice que deben ser ecuánimes aquellos que son ricos y que no han pagado o que han explotado a las personas, que tengan mucho cuidado, porque eso Dios lo sabe y se da cuenta de todo eso que está pasando. Luego en el tema número 10, yo diría el décimo tema, abarca el capítulo 5 de los versículos del 7 al 12, habla sobre la paciencia. Y dice en el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa venida, dice el verso 8, está cerca, se acerca ya. Y debemos ser pacientes, y pone como ejemplo de paciencia a Job, de seguir perseverando en medio del sufrimiento que están pasando. El tema número 11, que sería el último tema, está en el capítulo 5 de los versículos del 13 al 20, y es lo que yo le llamaría a este tema la enfermedad y la sanidad. Enfermedad y la sanidad. La mayoría de lo que está hablando aquí, mis hermanos, dice, está alguno alegre, cante alabanza, está alguno enfermo, ore a Dios, y luego no dice que llame al médico, que llame a los ancianos para que vengan y lo unjan con aceite, etcétera. Yo creo que todo esto tiene que ver con cuestiones de sanidad espiritual y emocional. Tanto que si alguien está enfermo físicamente, si han orado, va a sanar por la oración de fe, pero esto es algo que se recibe. Ahora, entendamos esto, mis hermanos. Muchas veces lo que Dios quiere para todos no necesariamente es una sanidad. La sanidad más grande que puede recibir una persona es que si fallece va a ir a estar con el Señor, que es lo mejor. Entonces, no podemos decir sacar de contexto y decir, si una persona no sanó es porque no tenía fe. En ninguna manera se puede decir eso. Entonces tengamos mucho cuidado. No hay nadie que ande caminando aquí que tenga 200 años. ¿Okay? Entonces
Es importante, nos dice de la experiencia de Elías, de perseverar con fe, de orar con fe y de terminar y caminar siempre con fe. Ahora sí, hermanos, rápidamente voy a hablar de los primeros 2 capítulos de Primera de Pedro, y en la próxima lección voy a hablar más de fondo porque vamos a cubrir Primera y Segunda de Pedro totalmente. Pero quiero empezar diciendo lo siguiente. El escritor de la primera carta de Pedro, su nombre era Simón o Simón. Jesús le cambió el nombre y lo llamó Kefas, que quiere decir en griego es Petros, o nosotros decimos Pedro, quiere decir piedra. Él fue un líder de la iglesia, uno de los apóstoles que fue líder. Vemos del libro de los Hechos, de los capítulos del 1 al 10, cómo jugó un rol predominante. Esta carta fue escrita desde Roma. En el capítulo 5 de Primera de Pedro, en los versículos del 12 y 13, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Ahora, él le llama Babilonia a Roma. Y para este entonces, mis hermanos, Pablo está encarcelado, y muchas de las iglesias, los que recibieron esta carta, los recipientes, son cristianos gentiles que viven en Asia Menor, en las diferentes iglesias que Pablo había ayudado a fundar. Y ahora, como Pablo está en la cárcel, Pedro les escribe para fortalecer a todos esos cristianos. Esta carta les llamamos epístolas generales porque estaban diseñadas para circular por las diferentes iglesias. No iba a una iglesia específicamente, sino a varias iglesias que las pudieran leer todos ellos. Todas estas iglesias están en lo que nosotros conocemos hoy como Asia Menor o Turquía, hoy en día. En aquel entonces son las regiones del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos cristianos estaban sufriendo hostilidad o abusos. Si leemos en el capítulo 2, verso 12, dice, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, aunque la gente estaba hablando mal, los estaba criticando. El capítulo 3, verso 16, dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Entonces, estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo estos cristianos. Y yo quiero que cuando tú leas esta carta, hazte esta pregunta: mira todas las palabras o adjetivos que usa Pedro para describir a esos cristianos que están sufriendo. Te va a motivar poderosamente cuando leas todo esto. Es algo maravilloso ver cómo los fortalece a través de las palabras que usa para describirlos. En el capítulo 1, versículos del 1 al 2, tenemos la salutación. Y los llama elegidos. Elegidos en el verso 2, elegidos según la presencia. Y le está escribiendo en el verso 1 a los expatriados o exiliados. Estas dos descripciones, que son elegidos y que son expatriados o exiliados, es la misma descripción que se usa en el Antiguo Testamento para hablar de Abraham, que andaba como peregrino, exiliado, salió, y como el pueblo de Israel, que andaba errante, que fue elegido por Dios de una manera especial y andaba errante en busca de la tierra prometida. Y les habla a estos gentiles, les dice: ustedes pertenecen a la familia de Abraham, son malentendidos, son maltratados y van en busca de un hogar prometido. En los versículos del 13 al 12 hay un canto de alabanza. Capítulo 1, versos 13 al 12 hay un canto de alabanza. Dice que ellos han nacido de nuevo en el verso 3 a una esperanza viva. O sea, tienen una nueva identidad. Son parte de una nueva familia. Tienen una nueva esperanza. Y la gente así, la gente que tiene una nueva esperanza, las persecuciones son un don raro porque queman o desechan las falsas esperanzas y las distracciones, así como un fuego purificador, y nos recuerdan
de nuestro verdadero hogar y hacen que nuestra fe sea más genuina. Dice en el versículo 7 que es probada como el oro. Entonces la fe, que es más preciada que el oro, cuando uno tiene oro, lo pone al fuego, las impurezas salen a las superficies y se quitan, y hasta que no se ve claro y puro, tiene más valor. Entonces en el capítulo 1, versos del versículo 13 hasta el capítulo 2, verso 10, les habla de la nueva identidad que tienen como familia, una nueva identidad familiar. Les da imágenes del Antiguo Testamento y las aplica a los cristianos gentiles. Les dice que ellos van por un desierto, que ahora ellos son parte del nuevo éxodo, que a ellos les pasó la nueva Pascua. Todo esto a través de Jesús, todo lo que tenemos, son parte de un nuevo pacto. En el capítulo 2, versos del 1 al 8, ahora ustedes son el templo del Espíritu Santo y ustedes son un sacerdocio, una nación santa, un sacerdocio santo. Todas estas verdades, mis hermanos, los hacen sentir especiales, que son escogidos, son parte, esa es su identidad. Aunque están sufriendo, aunque están expatriados, tiene todo ese sufrimiento un nuevo significado, porque somos parte del pueblo especial de Dios y vamos en camino a un lugar glorioso. Así que te animo, sigue leyendo, Dios tiene algo para ti.